Ahora parece sumamente fútil y absurdo. Por ejemplo, el éxito en sus diversas formas, el ser conocido y elogiado, los placeres sostenibles como el de ganar dinero o seducir mujeres o viajar no viéndose por el mundo de aquí para allá y de arriba abajo como Satán, explicando y experimentando todo lo que feria de las vanidades tiene para ofrecer. Visto retrospectivamente, todos estos ejercicios de autosatisfacción parecen pura fantasía, lo que Pascal llamaba lamer la tierra. Centrarse en amigos o enemigos, en particular los jóvenes, pero no son ellos. Tienden a centrarse en los amigos. La aceptación y la pertenencia a un grupo de iguales puede tener una importancia casi suprema. El espejo social, distorsionado y cambiante, pasa a ser la fuente de los cuatro factores que sustentan la vida, dándose entonces un alto grado de dependencia respecto de los fluctuantes estados de ánimo, sentimientos, actitudes y conductas de los otros. La amistad puede también centrarse exclusivamente en una sola persona de una manera comparable a algunas dimensiones del matrimonio, generando dependencia emocional respecto de un individuo, una espiral ascendente de necesidad, conflicto y las interacciones negativas resultantes. ¿Y qué decir cuando es un enemigo? El situado en el centro de la propia vida. La mayoría de las personas nunca piensan en ello y probablemente ninguna lo hace conscientemente. Sin embargo, es muy común que la gente se centre en un enemigo, en particular cuando existe una interacción frecuente entre quienes se encuentran en un conflicto real, cuando alguien siente que ha sido injustamente tratado por una persona emocional o socialmente significativa. Es muy fácil que se obsesione con esa injusticia y convierta a la otra persona en el centro de su vida, en lugar de conducir proactivamente su existencia. La persona centrada en el enemigo reacciona con contradependencia a la conducta y las actitudes de un enemigo y percibido. Un amigo mío me daba clases en una universidad. Se sentía muy aturdido a causa de las impertinencias de cierto administrador con el que mantenía una relación negativa. Se permitía pensar constantemente en aquel hombre hasta que se convirtió en una obsesión. La preocupada tanto que ello influyó en la calidad de sus relaciones con la familia, con su iglesia y con sus compañeros de trabajo. Por fin llegó a la conclusión de que tenía que dejar la universidad y aceptar un puesto docente en alguna otra parte. La pregunta entonces, ¿preferirías realmente enseñar en esa universidad si ese hombre no estuviera allí? Sí, contestó, pero mientras él esté ahí, quedarme sería una acción destructiva en todos los aspectos de mi vida. Tengo que irme porque has convertido a ese administrador en el centro de tu vida. La nueva pregunta le sorprendió. Negó el hecho, pero yo le señalé que estaba permitiendo que un individuo y sus tendencias distorsionarán todo el mapa de su vida, socavarán su fe y la calidad de sus relaciones con sus seres queridos. Finalmente admitió que aquel individuo había ejercido ese efecto en él, pero sin aceptar que se trataba de una elección propia. Atribuyó al administrador la responsabilidad de la situación conflictiva. Declaró que él mismo no era el responsable. Mientras hablábamos, poco a poco
fue comprometiendo que sin duda el responsable era él, pero que como no controlaba bien esa responsabilidad, se estaba convirtiendo en un irresponsable. Muchas personas divorciadas caen en una pauta semejante. Todavía las consume la ira y la amargura y la ansiedad por justificarse con respecto al excónyuge. En un sentido negativo, todavía están psicológicamente cansadas. Cada una de ellas necesita de los defectos de su ex pareja para justificar sus acusaciones. Muchos niños grandes atraviesan la vida odiando secreta o abiertamente a sus padres. Los culpan por su comportamiento pasado, su detestación o favoritismo, y centran su vida adulta en ese odio. Siguiendo las estipulaciones del guión reactivo y justificador que lo acompañan, un individuo centrado en amigos o enemigos no tiene una inseguridad intrínseca. Su sentimiento de los propios méritos es volátil. Esta es una infusión de estados emocionales o de la conducta de otras personas. La guía proviene del modo en que percibe que responderán los otros. Y la sabiduría está limitada por la óptica social o por una paranoia centrada en el enemigo. El individuo no tiene ningún poder, otras personas manejan los hilos. Centrarse en la iglesia. Creo que toda persona seriamente comprometida con una iglesia reconocerá que la existencia de las reuniones no es un sinónimo de espiritualidad personal. Hay quienes se obsesionan tanto con el culto y los proyectos de la iglesia que pierden sensibilidad ante las apremiantes necesidades humanas que los rodean, con lo cual contradicen los preceptos mínimos que creen profesar profundamente. Otros acuden a la iglesia con menos frecuencia o no van en absoluto, pero sus actitudes y conductas reflejan una concentración más genuina en los principios básicos de la ética judeo-cristiana. He participado durante toda mi vida en grupos de servicio comunitarios y relacionados con iglesias, y que se acudir a la iglesia no necesariamente significa que se vivan los principios de que se enseña en esas reuniones. Se puede ser miembro activo de una iglesia, pero inactivo en la práctica de su evangelio. En la vida centrada en la iglesia, la imagen o apariencia puede pasar a ser la consideración dominante en la persona, lo cual conduce a una hipocresía que sobaja la seguridad personal y el merecimiento intrínseco. La guía proviene de una conciencia moral social, y las personas concentradas en la iglesia tienden a identificar artificialmente a los otros como activos, inactivos, liberales, ortodoxos o conservadores. Como la iglesia es una organización formal constituida por políticas, programas, prácticas y personas por sí mismas, no pueden otorgar a nadie una seguridad o un sentimiento de valía intrínseco profundos y permanentes. Viven en concordancia con los principios que se enseñan en la iglesia, si puede hacerlo, pero la organización por sí sola no. Tampoco puede la iglesia proporcionar una guía constante. Las personas centradas en la iglesia suelen tender a vivir en comportamientos, actuando, pensando y sintiendo de cierto modo el domingo y de modos totalmente distintos del resto de la semana. Esa falta de
de totalidad, unidad o integridad constituye una amenaza adicional a la seguridad que crea la necesidad de una mayor etiquetación y autojustificación. Cuando se ve la Iglesia como un fin y no como un medio, quedan minados la sabiduría y el sentido del equilibrio. Aunque la Iglesia Si usted está centrado en la Iglesia, podría verse influido por los planes de otros miembros de la Iglesia, que proyectan asistir al concierto por el hecho de que algunos miembros de la Iglesia trabajen o no en su misma oficina o por la naturaleza del concierto. El Mesías de Hamlet sería más propietario que un concierto de rock. Su decisión podría también verse afectada por lo que usted piensa que haría un buen miembro de la Iglesia, por la circunstancia de que usted considerara el trabajo como servicio o como búsqueda de riquezas materiales. Si usted está centrado en sí mismo, ¿superará que le conviene más? ¿Sería mejor para usted salir esa noche o ganar unos puntos con el jefe? Su principal preocupación será el efecto que pueden ejercer en usted mismo las diferentes opiniones. Cuando consideramos los diversos modos de ver un hecho único, puede sorprender que en nuestras interacciones encontremos problemas de percepción del tipo joven-anciana. Comprender el lector cuando esencialmente nos afectan nuestros centros, cómo afectan nuestras motivaciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones o, en demasiados casos, nuestras reacciones de los hechos. Por ello resulta tan importante identificar el propio centro y si ese centro no nos permite ser personas proactivas, es fundamental para la efectividad operar los cambios de paradigma necesarios para crear un centro que sí lo haga. Como persona centrada en principios, usted trata de tomar distancia respecto de la emoción de la situación y de los otros factores que influirían en usted y evalúa las opciones, entendiendo todo el equilibrado, las necesidades laborales, familiares, las otras necesidades que puedan estar involucradas y las posibles implicaciones de las diversas decisiones alternativas. Tratará de llegar a la mejor solución teniendo en cuenta todos los factores. Ir al concierto o quedarse trabajando en realidad solo pequeña parte del problema de tomar una decisión efectiva. Desde algunos otros centros podría verse la misma lección, pero cuando uno parte de un paradigma centrado en principios existen varias diferencias importantes. Primero, no actúan sobre usted otras personas o las circunstancias. Uno elige proactivamente lo que determina como mejor alternativa. Toma su decisión con conciencia e inteligencia. Segundo, usted sabe que su decisión es más efectiva porque se basa en principios con resultados predecibles a lo largo plazo, profundos. Quedarse trabajando para superar laboralmente a alguien de la oficina supone pasar una noche totalmente distinta que si uno se queda porque valora la efectividad del jefe y desea auténticamente contribuir al bienestar de la empresa.
Las experiencias que se sienten cuando uno pone en práctica las propias decisiones adquieren calidad y significado en el contexto de nuestra vida entendida como todo. Cuarto, usted puede comunicarse con su esposa y su jefe dentro de las fuertes redes que ha creado en sus relaciones interdependientes. Como es independiente, puede ser efectivamente interdependiente, podría delegar todo lo desagradable de la tarea y terminar antes el resto. Por lo último, usted se sentirá cómodo con su decisión, sea cual fuera, podrá concentrarse en ella y disfrutarla. Puesto que es una persona centrada en principios, ve las cosas de otro modo y como ve las cosas de otro modo también piensa y actúa de otra manera. Tiene un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder que fluyen de un núcleo sólido y constante, por lo tanto ha cimentado una vida altamente proactiva y efectiva. ¿Cómo redactar y usar un enunciado de la misión personal? Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos y reorganizamos nuestros paradigmas, básicos para ponerlos en armonía con principios correctos. Creamos al mismo tiempo un centro efectivo que nos da poder y una óptica clara a través de la cual podemos ver el mundo. Podemos entonces centrar esa óptica en el modo en que nosotros como individuos únicos nos relacionamos con ese mundo. Frank dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todos tenemos un monitor y sentido interno, una conciencia moral que nos permite percatarnos de nuestra singularidad y de las contribuciones específicas que podemos realizar. En palabras de Frank, toda persona tiene su propia misión o vocación específicas en la vida.
de ellas no puede ser reemplazada ni su vida puede repetirse. De modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Cuando procuramos dar experiencia verbal a ese carácter único, de nuevo recordamos la importancia fundamental de la proactividad y del trabajo dentro de nuestro círculo de influencia. Buscarle en nuestra vida algún significado abstracto en nuestro círculo de preocupación equivale a abdicar de nuestra responsabilidad proactiva, poner nuestra primera creación propia en manos de las circunstancias o de otras personas. Nuestro significado viene de adentro. Para citar de nuevo a Frank, en última instancia, el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que él es el interrogado. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. A la vida solo puede responderle siendo responsable. La responsabilidad personal o proactividad es fundamental para la primera creación. Volvamos a la metáfora informática. El primer hábito dice, tú eres el programador. A continuación, el segundo hábito agrega, formula el programa. Mientras uno no acepte la idea de que es responsable de que es el programador, no se dedicará a formular el programa. Como personas proactivas podemos empezar a dar expresión a lo que queremos ser y hacer en nuestras vidas. Podemos redactar un enunciado de nuestra misión personal, una constitución personal. Un enunciado de misión no es algo que se escriba de la noche a la mañana. Requiere una introspección profunda, un análisis cuidadoso, una expresión meditada y a menudo muchos borradores hasta llegar a la fórmula final. Tal vez pasen varias semanas o incluso meses antes de que usted se sienta realmente cómodo con él, antes que lo vea como expresión completa y concisa de sus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces querrá revisarlo regularmente y efectuar cambios menores a medida que los años le procuren nuevas comprensiones o traigan consigo nuevas circunstancias. Pero en lo fundamental, su enunciado de misión se convierte en constitución, en expresión sólida de su punto de vista y sus valores. Pasa a ser el criterio con el que se miden todas las otras cosas de su vida. Hace poco tiempo yo mismo terminé de revisar mi propio enunciado de misión, cosa que suelo hacer regularmente solo en la playa, después de un paseo en bicicleta. Cogí mi borrador y empecé a darle una nueva forma. Me llevó varias horas, pero experimenté una sensación de claridad, de organización y compromiso, de regocijo y libertad. Descubrí que el proceso es tan importante como el producto. Escribir o revisar un enunciado de misión es algo que efectúa cambios en nosotros al obligarnos a pensar en nuestras prioridades con profundidad o cuidado y alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Al hacerlo, otras personas empiezan a sentir que no estamos a merced de lo que nos sucede. Uno tiene un sentido de misión acerca de lo que está tratando de hacer y ello le entusiasma. Usando la totalidad del cerebro. Nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestros propios pensamientos. Esto es particularmente útil para crear un enunciado de la misión personal, porque las dos únicas dotes humanos que hacen posible la práctica del segundo hábito, la imaginación y la conciencia moral, son prioritariamente funciones del hemisferio derecho del cerebro. Si comprendemos cómo hay que utilizar la capacidad del hemisferio derecho y aumentará enormemente nuestra amplitud para la primera creación. Durante décadas
se han realizado muchas investigaciones sobre lo que ha dado en denominarse teoría del predominio cerebral. Fundamentalmente se ha descubierto que cada hemisferio del cerebro, el izquierdo y el derecho, tiende a especializarse en y preside diferentes funciones, procesa diferentes tipos de información y aborda distintas clases de problemas. En lo esencial, el hemisferio izquierdo es más lógico y verbal, y el derecho es más intuitivo y creativo. El izquierdo trata con palabras, el derecho con imágenes, el izquierdo con partes y detalles, el derecho con totalidades y con la relación entre las partes. El izquierdo analiza lo que supone dividir y fragmentar, el derecho sintetiza lo que significa unir, el izquierdo piensa secuencialmente, el derecho piensa en modo simultáneo y holístico. El izquierdo está ligado al tiempo, el derecho está exento de tiempo. Aunque empleamos ambos hemisferios cerebrales, por lo general uno u otro tiende a en cada individuo. Desde luego lo ideal es cultivar y desarrollar una buena comunicación entre los dos hemisferios, de modo que se pueda advertir primero qué es lo que la situación requiere y después emplear la herramienta adecuada para abordarla, pero la gente tiende a quedarse en la zona cómoda de su hemisferio dominante y a procesar todas las situaciones en concordancia con una preferencia cerebral izquierda o derecha. Como dice Abraham Maslow, el que es hábil con el martillo tiende a pensar que todo es un clavo. Hay otro factor que afecta a la diferencia perceptiva del tipo joven-anciana. Las personas con predominio cerebral derecho e izquierdo tienden a ver las cosas de distinto modo. Vivimos primordialmente en un mundo en el que domina el hemisferio. Incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorarlos podemos sentirnos seguros, sabiendo que son más grandes que las personas y las circunstancias, y que han triunfado durante miles de años, una y otra vez. Lo que es más importante, podemos sentirnos seguros sabiendo que estamos en condiciones de aplicarlos a nuestras vidas, con nuestra propia experiencia. Desde luego no somos omniscientes, nuestro conocimiento y comprensión de los principios correctos están limitados por nuestra propia falta de conciencia respecto de nuestra verdadera naturaleza y del mundo que nos rodea.